A fondo, con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, recibirlos aquí en su casa en Mega Noticias TVC. En esta ocasión vamos a abordar un tema que, pues por más que tratamos de entender, de desmenuzar y realmente de acercarnos a él, sigue siendo muy complejo. Las aristas que se presentan en torno al conflicto que se está dando entre Rusia y Ucrania siguen siendo muchas. Y pues bueno, para tratar de entendernos precisamente y estar en la misma dinámica, en la misma posición todos de análisis, tengo el gusto de que me acompañen en esta ocasión Stephanie Enaro. Usted ya la conoce, internacionalista muy destacada, una gran periodista, una pluma que conoce y sabe perfectamente el detalle de lo que está sucediendo allá, porque siempre está al pendiente de cualquier novedad informativa que se presente. Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buena tarde. Hola, ¿qué tal, José Eduardo? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre tenerte aquí. Y en esta ocasión nos acompaña un periodista que, aunque usted lo vea muy joven, no lo es tanto. Ya estoy aquí queriendo cometer una indiscreción. Leonardo Ferrera, él es gente de casa de aquí de Mega Noticias y tuvo la fortuna, periodísticamente hablando, de acercarse precisamente al lugar del conflicto. Estuvo en Ucrania, estuvo en la frontera con Ucrania. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buena tarde. Gracias Lalo por esta invitación. Stephanie, muchas gracias. Aquí estamos para platicar la experiencia que vivimos por allá. Pues sin más empezamos. Stephanie, ¿en dónde nos encontramos en este momento a 34 días del conflicto y después de una reunión tan importante como la que se dio esta mañana allá en Estambul entre parte del gobierno precisamente de Ucrania y parte del gobierno ruso? Stephanie. 34 días, Eduardo, que se han ido volando. Pareciera mentira que estamos entrando ya al segundo mes de este conflicto, un conflicto muy intenso. Y creo que el día de hoy es especial porque se reanudan las pláticas entre las delegaciones de Ucrania y Rusia, esta vez en persona. Hay que recordar que se estaban teniendo por Zoom y esto nos hablaba de un alejamiento. Y lo que se dice en los medios diplomáticos es que estas negociaciones, las del día de hoy, están preparando el terreno para que ya se puedan reunir frente a frente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el de Rusia, Vladimir Putin. Justamente hoy tenemos las primeras señales también de que este conflicto puede bajar su intensidad. Se habla ya de que Rusia le bajó la intensidad a sus operaciones militares cerca de Kiev y en Cherníhiv para dar más confianza en las negociaciones, y que están llegando a acuerdos en donde, si bien Ucrania ya entendió que no puede pertenecer a la OTAN, tendría la venia de Rusia para integrarse a la Unión Europea si es que es aceptada. Creo que es una situación equilibrada que puede dar pie a un acuerdo de paz que sea sostenible para este conflicto que ya ha dejado cerca de 4 millones de refugiados y vidas perdido de una manera incontable. Incontable. Se habla ya de cerca de 5,000 personas que han perdido la vida. Stephanie, pero déjame comentarte algo. Quisiera la puntualización, que nos pudieras ayudar en esto. Realmente en este conflicto ni Rusia ni Ucrania están ganando, no están avanzando realmente en conformar mejores naciones. Lo que estamos viendo es sin duda una participación muy importante, alimentada por el ego, por la ambición de Vladimir Putin. Pero hoy parece ser, como tú lo dices, que se prende una luz al final del túnel. ¿Tú ves posibilidades de que este conflicto, según la promesa hoy que hizo precisamente de parte del gobierno ruso, de que van a tratar de no suspender las actividades bélicas, las posiciones armadas? ¿Ves tu posibilidad de que realmente este sea el camino para que se sienten finalmente en la mesa los dos presidentes de estas naciones en conflicto? Yo creo que es bastante probable, porque Vladimir está obteniendo lo que más quería, que era asegurar que Ucrania no iba a ingresar a la OTAN por razones de seguridad, porque si Ucrania ingresaba a la OTAN ya podían poner tropas o Estados Unidos podía poner misiles ahí, y esto de alguna manera era lo que no quería. Ahora creo que es importante notar lo que tú dices, que ninguno de los dos pueblos están ganando.
La ONU sacó un reporte en donde dice que después de este conflicto cerca del 90% de los ucranianos pueden necesitar ayuda económica, van a quedar en situación de pobreza. Y algo similar podría ocurrir con los rusos, porque este año se tiene programada una inflación del 20% con respecto a las sanciones económicas y una convicción que puede llegar al 5% anual de la economía rusa. Caray, qué datos estos. Sin duda quien ha tenido que pagar, como siempre, son la gente del pueblo, la gente común y corriente, más allá de las decisiones que se tomen por parte de los gobernantes. Leonardo, tú estuviste hace unos días precisamente por allá. ¿Cómo se percibe, cómo se ve este conflicto armado? ¿Cómo lo percibiste? Pues déjame decirte que yo lo diría de esta manera, es la otra cara de la guerra. Y una cara, la hemos hablado, lo que dicen los políticos, que desde un escritorio pues hacen la guerra, hacen los planes, hacen los pactos, pero otra cara, y es una tragedia enorme, es la que vive la sociedad civil. En este caso, los desplazados de Ucrania, la mayoría son ucranianos, pero también hay de otros países del mundo, entre ellos mexicanos, que en un momento más hablaremos de las vivencias terribles para poder cruzar de Ucrania hacia Siret, que es la parte de Rumanía, y poner su vida a salvo. Pero es una tragedia enorme porque déjame decirte que de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, más del 80% de las víctimas son precisamente civiles. Y en este caso, en Ucrania, de acuerdo a las leyes de este país, pues no pueden abandonar los hombres de 16 a 60 años de edad el país para defenderlo. De ser necesario, les darían un arma, se suman a las Fuerzas Armadas y tienen que sumarse. Claro, también es una convicción personal de la mayoría de los hombres. Pero la tragedia está aquí. Quienes están yendo, más del 90% son mujeres con niños. A mí me tocó verlos en la frontera de Siret, del lado rumano, y del otro lado, a unos metros, pues es Ucrania, y llegar solitos. Es decir, no hay más que una frontera muy simple, lo más simple que te puedas imaginar. Ni se entera uno que es una frontera, es decir, hay una caseta muy pequeña, pero es exactamente la frontera, y llegan solos, me refiero, con una maleta, si es que les va bien, porque muchos llegan sin maleta, otros con una pequeña caja, y pues de una mano un niño o dos niños, una mano, y es todo lo que llevan. Pero ¿qué hay detrás para haber llegado hoy? Es un drama enorme para poder haber llegado a este punto. Es una tragedia de la que se habla poco. En esta ocasión estamos hablando, o me toca hablar de los civiles, que va más allá de lo político y de los números. Sobre todo estamos viendo, Leonardo, de que estamos hablando, tú nos decías de los desplazados, según los números más recientes que estaban dando hace unas horas, cadenas precisamente estadounidenses y rusas, se habla de 4.5 millones de desplazados. Es un número impresionante que no entendemos, y vemos cómo los flujos migratorios siguen marchando de manera incluso desordenada para entrar a Rumania, para entrar a Polonia, para entrar a los países que están rodeando precisamente Ucrania. ¿Tendrá esto un mejor futuro, o ves complicado y desordenado todavía el paso de estos desplazados que quieren abandonar Ucrania, Leo? Bueno, yo creo que día con día es una tragedia para ellos. Ellos no entienden de política, no entienden de acuerdos que estén haciendo entre ambos presidentes. Te comento que pues muchos huyen por el lado de Hungría, otros por el lado de Polonia, otros por el lado de Rumanía. Y cuando atraviesan, algunos que tienen la fortuna, pues llegan con familiares en estos países. Otros tienen familiares en Rusia, se cruzan a Rusia. Los mexicanos, bueno, pues vienen hasta México. Pero hay muchos que no tienen familia, no tienen a dónde ir, no tienen dinero. Entonces están a expensas de que los reciban de manera humanitaria en algunos de estos países, en albergues. Pero el problema es que no saben por cuánto tiempo. Claro, se les da asistencia momentánea para dónde dormir. México mandó 1,5 toneladas, digamos, de colchonetas, de cobijas, de sábanas. Pero fuera de eso, no saben cuánto tiempo es lo que se les va a ayudar, y no tienen recursos, no tienen dinero. Stephanie, sobre estas palabras que nos da Leonardo, ¿hacia dónde entonces podemos ver cuando un hombre como Vladimir Putin pone la ambición, primero que nada, la añoranza de una tierra que anteriormente formó parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y hoy, simple y sencillamente, está luchando por reconquistarla? ¿Cómo entender a este hombre?
Sobre todo, mucho se ha dicho que es un gran estratega militar, pero hasta el momento parece ser que pues no le ha ido del todo bien tácticamente porque no ha logrado conquistar, como tanto se dice, el territorio. Definitivamente yo creo que algo que has mencionado es clave, el tema del ego. El ego de Vladimir Putin hace este conflicto mucho más complicado, quiere restaurar el imperio ruso de alguna manera, pero también el que lo hace complicado es el ego de Joe Biden. Creo que es muy poco atinado haber llamado a Vladimir Putin carnicero y decir que no debe de quedarse en el poder cuando se están llevando a cabo negociaciones de paz. Esto también lo complica. Aparte de todo esto, creo que es un conflicto que va a dar para más de lo que estamos viendo aquí. Estamos hablando de Rusia y Ucrania, pero también de manera colateral es Rusia con Estados Unidos, y esto puede seguir a la lucha por el Ártico, que va a definir el poderío mundial con las nuevas rutas marítimas. Además de que la situación va a ser muy complicada para Europa, porque están llegando los refugiados ucranianos, pero entre más dure este conflicto, más van a subir el costo de los energéticos y también de los alimentos, especialmente en Medio Oriente y en África, y esto puede generar otro flujo de refugiados hacia Europa. Es un conflicto bastante complicado que además va a tener una solución similar a la de Corea, porque se dice que lo que quiere ahora hacer Vladimir Putin es dividir a Ucrania en dos hasta el río Níper. Y esto daría una Ucrania dividida, así como Corea del Norte y Corea del Sur, porque Vladimir Putin asegura que la fase 1 de su operación militar ha terminado y que ha sido un éxito. Pero no se va a dividir aparentemente Ucrania en el norte y el sur, sino que va a ser aparentemente entonces entre el este y el oeste. Y ya Vladimir Putin pues ya cifró sus esperanzas de qué es lo que quiere, Donbas y toda la zona del este, ¿no? Acuérdate que porque la economía no está en su mejor momento, los casos de contagio tampoco, también la tasa de vacunación tampoco es tan alta en Rusia. Vladimir Putin no se puede dar el lujo de perder. Él tiene que vender lo que sea como una victoria para tener mayor capital político, de la misma manera que Emmanuel Macron y Joe Biden. Este conflicto se da en un momento muy difícil para todos los países, y en lugar de estar hablando de inflación o casos de contagio, estamos hablando de Ucrania. Exacto. Y sobre todo, mira, aquí que me das pie precisamente para que leo cómo se entiende, cómo ve la gente que está ahí, preocupaciones que ya parecen tan lejanas como es los contagios del COVID, como es la inflación, como son los problemas de seguridad, cuando simple y sencillamente no saben ni dónde van a dormir esa noche, Leo. Pues eso es lo terrible. Platicábamos con una ucraniana de nombre Kasia, pues ella tardó una semana en poder atravesar o llegar más bien a la frontera de Siret, porque no hay autobuses, no hay camiones, no hay taxis, como pueden, personas de manera humanitaria los van acercando cada vez más a la frontera, van caminando, pero sobre todo hay que ver que es bajo condiciones, por ejemplo, climáticas de 0 grados o -2 o -3 grados, y ya cuando finalmente cruzan la frontera, por una parte dicen, estoy salvando la vida, o estoy salvando la vida de mi hijo, de mi hija, pero estoy dejando otro amor, en este caso a sus esposos. Y eso de dejar casa, trabajo, escuelas, poner todo en una maleta e irse, caray. Exactamente, es una situación que en verdad a veces ni siquiera entendemos como mexicanos. Nos quejamos de este lado, obviamente, de la economía, de la inseguridad, de los problemas propios de nuestro país, pero lo que es dejar absolutamente todo, eso en verdad que cuesta trabajo entenderlo, y ya cuando uno lo entiende porque lo está diciendo una persona y que lo sufre con lágrimas en los ojos, en verdad que yo te lo digo, yo varias veces estuve a punto de llorar, de escuchar las historias de los ucranianos y de los mexicanos también. Sin duda que es impresionante conocer de cerca, de viva voz, qué es lo que está sufriendo esta gente, que a final de cuentas, Stephanie, es la que más sufre en este tipo de enfrentamientos o en este tipo de invasiones o de movimientos estratégicos, como dice Vladimir Putin, ¿no? Mira, hay un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se llamaba Harry, se murió en el 2010 y tenía una frase que me parece maravillosa. Él decía que la guerra es un crimen organizado en donde muchos van a luchar por los intereses de pocos. Entonces esto lo estamos viendo reflejados, y no solamente pierden los ciudadanos de Ucrania y de Rusia,
perdemos los ciudadanos de todos los rincones del mundo porque estamos en un sistema global que está conectado. Aquí lo vamos a sentir más a partir de abril con el aumento de los precios de la gasolina y la electricidad. Esto en España ya está causando muchas repercusiones en la economía y ya el gobierno de Pedro Sánchez anunció que va a liberar 16,000 millones de euros en ayuda económica. Ahora también lo están sintiendo los ciudadanos de Egipto que ya no tienen dinero para comprar el pan por lo caro que está. Y ojo ahí, porque la última vez que subió el pan en Egipto derrocaron al presidente Mubarak. Y por eso ya Al-Sisi dio ayuda al Fondo Monetario Internacional. Entonces, incluso los estadounidenses también están perdiendo. Si yo te pongo el precio de la gasolina de hace un año, estaba a $3.45, no, a $2.70, este año $3.45 y ahora está ya casi a $4.17. Esto no se traduce bien en las urnas, entonces todos perdemos con una guerra. Todos perdemos. Y déjame darte un dato más. Hoy en la mañana, el precio de la gasolina en California y particularmente en Los Ángeles y los suburbios conurbados estaba en $8.01. $8 con 1 centavo el precio de galón de la gasolina regular en los Estados Unidos. Por ahí están ya la situación que se está presentando, por ejemplo, en los Estados Unidos. Pero, Leonardo, cuando hablamos de la necesidad básica de la gente, cuando estamos pensando de que carecen de todo, ¿cómo poder participar para brindarles ayuda? Porque necesitan todo. Estamos hablando de que las temperaturas ahorita allá están abajo de cero. Gente que pues llega sin dinero, llega sin comida, como nos referías. Entonces, es interesante porque exactamente en la frontera de Siret, Rumanía con Ucrania, que es donde estuvimos, ahí está llegando la ayuda internacional. Hasta ahí están llegando las colchonetas de México y están llegando pues ayuda de todo el mundo. Ahí hay instalados varios albergues en Siret, también en lo que es ¿cómo se llama? En Hungría, también en Polonia se han instalado varios albergues. Ahí está llegando toda la ayuda humanitaria y es un contraste muy interesante al ver por un lado la tragedia de los desplazados y por otro lado la unión de muchos países para tratar de que estas personas puedan tener, entre comillas, una vida mejor momentánea, porque al llegar muchos de ellos tienen días sin comer, inmediatamente pues les dan alimentos calientes y créeme que en esos climas que no se te ve el frío, un alimento caliente es importante. Les dan medicamentos, asistencia médica, a los niños los consienten, les dan cuando llegan, les dan dulces. Me llama la atención que las mascotas no las dejan, llegan con las mascotas, con los perros, con los gatos. Precisamente la mascota de esta ucraniana que entrevistamos, Kasia, se llama Taco. Y cuando le dije, pero Taco es un alimento mexicano, y me dice, sí, yo amo la comida, me decía en inglés, amo la comida mexicana, y nos reímos, pero en ese momento el valor de una risa, aunque sea momentánea, es algo enorme y es algo que los ayuda a desestresarse. ¿Qué pasa después de ahí? Bueno, esa es la gran incertidumbre. Ellos saben que no tienen un mañana seguro. Están viviendo el hoy, están viviendo el momento, hoy como, tal vez mañana también, una semana, y después. En algunos casos no tienen ni siquiera un mañana, Leo. Exactamente. Y sobre todo con el pendiente, con la tristeza de los esposos. Entrevistamos así el día a una mexicana que llegó con su pequeña nena de 1 año de edad, nacida ya, su pequeña, y decía que es horrible porque al año de edad ya empieza a repetir palabras y lo que la niña empezó a repetir, la bebé, es el sonido de las bombas. Les tocaron muy cercanas las bombas en Kiev y lo que la niña reproducía era el sonido de la bomba y lo que hacía su madre Silvia inmediatamente bailaba, le cantaba para tratar de borrar de su mente pues ese trauma y exactamente lo que se causa ahí, hay unas secuelas emocionales, en este caso estrés postraumático en muchas gentes que escuchan cualquier sonido y ya no pueden dormir. Y ahorita con esto otra vez me vuelves a dar pie para comentar con Stephanie. Stephanie, es que aquí ya lo que estamos viendo y que poco nos hemos detenido, la gente que nos interesa conocer esto, es la crisis humanitaria que se está generando. Realmente es de proporciones todavía indescriptibles porque no sabemos hasta cuándo y hasta dónde va a llegar este efecto. Sí, definitivamente yo creo que el costo más elevado de esta guerra es la parte humana. Tenemos familias que se separan, que no saben si van a regresar o no a sus casas, no saben tampoco cuándo se van a volver a ver o si van a volver a ver a sus seres queridos. Creo que es el costo más grande
de este conflicto, que a final de cuentas se está llevando en territorio ucraniano y que se corre el riesgo de que Ucrania se pueda volver una especie de Siria, porque hay muchos intereses en torno a lo que está ocurriendo y esto sería devastador para lo que está ocurriendo en Ucrania. Ahora también vemos que Europa ha respondido de una manera muy correcta, abriendo sus puertas a los ucranianos, algo diferente a lo que hemos visto con los afganos o con los sirios, por ejemplo. Ajá. Y creo que tenemos que calcular cuál va a ser el costo cuando baje la euforia de la guerra. Hasta ahora está muy bien, pero si la economía no responde, esto puede dar pie a muchos problemas, a xenofobia y al auge de los populismos y la extrema derecha. Es un panorama que se complica muchísimo entre más dure este conflicto. Así es, sin duda. Leonardo, en México y a nivel mundial, estas olas interminables que vemos de gente en movimiento permanente que busca emigrar o ingresar a nuevos países, pues tú la viviste, tú estuviste presente. Sí, y déjame decirte un dato interesante que no lo sabía, justamente hoy lo estaba leyendo, que esto de los desplazados de Ucrania, hay que recordar que muchos mexicanos vienen con familias ucranianas, pero me llama la atención que desde el año 2020, aquí lo tengo, llegaron a nuestro país 12,718 ucranianos. Estamos hablando de que ya había un problema de preocupación, un problema de represión en su país. Y en el 2021 fueron 28,228 ucranianos que llegaron a nuestro país. Y bueno, en lo que pues va, digamos, de este periodo, pues más de 6,000. Claro, la mayoría se están yendo a Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos le está dando la prioridad a los que tienen familiares en la Unión Americana. Y esto es información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Esto quiere decir que la gente está huyendo más allá de lo que nos imaginábamos, porque tomamos conciencia hasta que empezó el conflicto. Desde el 24 de febrero, digamos que ya fue el ataque de Rusia hacia Ucrania, pero hay que ver que esta migración ya venía y exactamente se apoyaban en familias mexicanas desde hace ya 2 años. Y Steffi, aquí hacia donde se va dirigiendo precisamente esta situación de migración, hemos visto, por ejemplo, que en Tijuana, México, ya están haciendo campamentos incluso de gente que viene de Ucrania, de gente que viene de Rusia, y como nos decía Leonardo, se les está dando el ingreso por 1 año a Estados Unidos, siempre y cuando tengan algún tipo de familiar por allá, pero ¿qué va a pasar? Tiene que haber una reestructuración del mapa y del tablero político. ¿Tú hacia dónde lo ves que se va a dar una configuración nueva del mapa mundial? Creo que estamos entrando a un mundo en donde ya la integridad territorial ya no está garantizada. Ok. Y creo que el hecho de que nos creamos sofisticados y que creamos que el mapa ya se va a quedar así quietecito es un error, porque el mapa ha cambiado muchas veces a lo largo de la historia del mundo. Las primeras señales que veo de esto tienen que ver con China y Taiwán y con Corea del Norte y Corea del Sur. Creo que China está tomando nota de lo que pasa en Ucrania para aplicarlo en Taiwán, principalmente en el 2027, cuando se cumple 100 años de la fundación de Taiwán. Ahí China va a querer demostrar que ya es un país con un sistema, nada de un país con 2 sistemas. Y también creo que no es al azar que Corea del Norte está probando misiles cuando se inicia este conflicto y cuando se cumple el mes. Creo que es un mensaje a Estados Unidos y también demuestra sus intenciones de reunificar a las 2 Coreas bajo sus propios términos y condiciones. Sí, pero también aquí tendremos que ver que desde el continente americano estamos viendo que los intereses principalmente de Estados Unidos es querer derrocar a Vladimir Putin, mientras en Europa estamos también viendo y percibiendo que lo que a ellos realmente les interesa es lograr la paz en la región, detener estos enfrentamientos, Stephanie. Claro, totalmente de acuerdo, porque no tiene el mismo impacto esta guerra en Europa que en América. Para empezar, el conflicto se está llevando a cabo en Europa. La energía, Europa está muchísimo más expuesta, entonces ellos son más vulnerables. Estados Unidos no solamente importaba el 12% del petróleo ruso,
Entonces realmente a Estados Unidos no le afecta tanto. Lo que sí estamos viendo de la reconfiguración del continente es muy importante, y yo creo que la primera fotografía fue en esa Asamblea General Extraordinaria de la ONU, en donde vemos que los países de América Latina que generalmente estaban alineados con Rusia no llegaron a la sesión, no votaron, y después de esa sesión se da el acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela, lo que quiere decir que de alguna manera Estados Unidos ha logrado asegurar su hegemonía en este continente, y ahí están cambiando las fichas de ajedrez que Rusia y China creían tener muy seguras. Leonardo, ¿sentiste en la zona fronteriza donde tú estabas una división realmente entre dos países, o viste una integración con la raza humana al centro? ¿Ves una integración? Sí, con la raza humana, digamos, nos volvemos empáticos con el que está sufriendo. Y yo platicaba con algunos ucranianos. Es un poquito difícil para empezar el idioma porque la mayoría no hablan inglés, entonces, y los pocos que hablan inglés a veces llegan pues ya un poco consternados emocionalmente y no tienen muchas ganas de platicar, pero con los pocos que se puedo platicar, les dije, ¿qué opinas de este conflicto, de esta guerra? Ellos no hablan mal de los rusos, no hablan mal, pues finalmente tienen sangre rusa, tienen Así familia en este país. Ellos más bien hablan mal del presidente Putin, hablan mal del presidente de los Estados Unidos, hablan mal de los líderes que dicen que no piensan en la sociedad civil y que ellos le están pagando y están pagando las consecuencias, y que esta guerra que ellos le llamaron guerra absurda, dice, las consecuencias no solamente las vamos a pagar nosotros, sino nuestros hijos que se están quedando sin escuela, sin casa y sin un futuro. Y dice, y eso los líderes no lo ven, pero socialmente pues ellos no tienen nada en contra de la sociedad, digamos en este caso de los rusos. Esto independiente de que hay algunos rusos que estarán a favor o en contra, digamos, de su presidente. Pero aquí llega un momento en el que uno se da cuenta cómo las fronteras se vuelven realmente tan porosas, permiten el flujo pues casi libremente, ¿no? Porque como tú lo mencionabas, llega la gente a veces con una caja, una maleta y solamente un pasaporte o un acta de nacimiento en el mejor de los casos. Pero déjame preguntarte, que es donde quiero detenerme, y también contigo, Steffi, quisiera hablar de este tema. Hemos hablado de los desplazados, de la gente que está saliendo de Ucrania, pero hay muchos, sobre todo africanos, que se encontraban ya en Ucrania y que no han podido abandonar el país porque simple y sencillamente no pueden ingresar a ningún otro lugar. Sí, perdón, es una tragedia. De hecho, hay mexicanos, decía la Secretaría de Relaciones Exteriores, ellos creen entre 30 y 50 mexicanos todavía en este país, en Ucrania. Algunos quieren salir, pero no pueden. Es decir, ya llegó un punto, digamos, de tal peligro que decía la Secretaría de Relaciones Exteriores, tienen que esperar, y las condiciones en las que están viviendo son adversas. Otros, la mayoría son mujeres, han decidido quedarse porque no tienen hijos y están casadas con hombres ucranianos, entonces se quieren quedar para apoyarlos. Pero es una situación muy complicada, y no solamente los africanos y los mexicanos. Los árabes. Hay muchos argentinos. Platicaba con el líder de una fundación que se llama Cascos Blancos, argentinos, que fueron a ver en qué podían apoyar a sus paisanos. Decían que son aproximadamente 100 argentinos que no han podido cruzar por la frontera. Es una situación complicada. Hay ecuatorianos, hay peruanos, en fin, es una situación muy, muy complicada, Lara. Stephanie, ¿qué hace esta gente desde tu perspectiva que no tiene los documentos legales para poder ingresar a otro país y que a veces hasta de manera, pues digamos, sin documentos, por no llamarla ilegal, lograron ingresar a Ucrania y hoy buscan salir? ¿Cuál es la alternativa que le podrían ofrecer los países que están rodeando precisamente Ucrania? Es una situación muy difícil porque estamos en un momento de muchas tensiones y que también se puede prestar al oportunismo de muchas personas que usurpan una identidad o una nacionalidad para entrar a otro país. Yo creo que la mejor opción es acercarse a las embajadas, y los servicios diplomáticos tienen una información de los residentes en otro país. Se debe de verificar la identificación, y también yo creo que la manera más segura de hacerlo es también contactando a los familiares que están en el país de origen, que puedan aportar documentos o algunas pruebas que puedan
identificar a estas personas. Creo que sí debe de ser muy cauteloso, sobre todo cuando ya estamos en un tiempo de Guerra Fría donde se comienza a hablar nuevamente de espías. Tremendo, tremendo eso que nos estás diciendo. Pero si me permiten, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar de este lado del mundo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo vemos el conflicto desde el suelo mexicano y pues desde el continente? Permítanos hacer una pausa y regresamos aquí a Mega Noticias TVC. ¿Qué hacemos, Stephanie? Nosotros los que nos dedicamos a observar, a tratar de analizar una situación de este tipo, cuando vemos que las condiciones humanas cada vez son más tristes, más deplorables, más complicadas, porque le sumas la cuestión, pues simple y sencillamente de que ya no hay gas, ya no hay electricidad, las temperaturas siguen siendo bajísimas, ya no hay alimentos y sobre todo estás viendo la lucha de Sansón contra Goliat. ¿Qué hace uno? ¿Cómo puedes tratar de equilibrar, de ver de la mejor manera, de la manera más parcial o más, de alguna manera, uno se va siempre por el débil? ¿Cómo logras entender esto y cómo logras transmitirlo? ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? Yo creo que un punto importante ha sido poner en el centro de este análisis a los seres humanos. Creo que estamos al inicio de una guerra cultural y ya lo ruso tiene un estigma. No hay que olvidarnos que también los ciudadanos rusos de a pie no tienen nada que ver con esto y ellos también están sufriendo. De la misma manera que los ucranianos tampoco lo tienen que ver. No hay que olvidarnos que son dos pueblos hermanos que se están viendo afectados por decisiones políticas. Eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo es también seguir teniendo la capacidad de escuchar. No todo lo que venga de Rusia es falso ni es malo, porque si le cerramos la puerta al diálogo no vamos a entender. Creo que siempre hay que escuchar y a partir de ahí discernir. Algo que yo entiendo desde el punto de vista geopolítico, que no justifico lo que está pasando, pero que me ayuda a entenderlo, es que la posición de Ucrania está en el centro de las llanuras europeas. Entonces, esto de alguna manera es como una autopista para invadir a Rusia, y esto ya lo sabían los alemanes en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial también llegaron hasta Stalingrado, y por eso la primera imperativa de la geopolítica rusa es asegurar la brecha de Volgogrado, que son los 750 kilómetros que van desde la costa este de Ucrania hasta la punta más occidental del Mar Caspio, y esto es vital para los rusos porque si no se quedarían sin el acceso al Cáucaso. Entonces hay que entender que las necesidades de seguridad de cualquier país son válidas, pero también hay que poner en el foco la necesidad de soberanía de Ucrania, su derecho soberano, que le permita tomar las mejores decisiones por el bien de su país. Entonces, por eso creo que la solución que se propone de que Ucrania no va a formar parte de la OTAN y que puede ingresar a la Unión Europea si la acepta, se me hace equilibrada y se me hace justa para los dos pueblos. Estado neutral están buscando definir ahora Ucrania. Así es, de la misma manera que lo ha sido Finlandia, porque Finlandia también es estratégicamente importante para Rusia, se puede invadir muy fácil desde ahí, y también como lo ha sido Suiza o Austria, también creo que es una solución que ha probado ser efectiva a través del tiempo. ¿Pero qué entendemos por Estado neutral? ¿Cómo lo interpretas tú? Que no va a ser un gobierno títere de Rusia como lo es Bielorrusia, pero que tampoco va a dejar que Estados Unidos y los europeos pongan sus tropas ahí, pudiendo amenazar a Rusia. Eso es lo que yo entiendo. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, viene finalmente la definición o lo que se dijo hoy, por lo menos de lo que se hablaba hoy esta mañana en Turquía, era precisamente de que pudiera estar Ucrania jugando un papel híbrido en el cual no fuera de alguna manera 100% hacia el lado ruso, tampoco fuera hacia el lado europeo al 100% o el lado estadounidense. Pero Leonardo, déjame otra vez regresar contigo y nos gustaría que nos pudieras explicar, y más allá de
más allá de una cuestión eminentemente periodística que lo hiciste destacadamente bien, ¿cómo fue todo tu periplo para poder salir de México, llegar, tengo entendido, primera escala en Canadá, después llegar a Europa? ¿Cómo fue esto? Platícanos un poco, por favor. Sí, digamos que el backstage es bastante complicado. A veces el público no entiende bien todas las peripecias, que casi no duerme uno, casi no se come. Fueron 21 horas de vuelo con 3 escalas, 2 en Canadá, una en Irlanda, hasta llegar a Bucarest, después de 21 horas. Y pues ya viene uno con los horarios al revés y sobre todo con la adrenalina, porque pues el avión de la Fuerza Aérea Mexicana te dice, muchachos, ya los trajimos a Bucarest, ahí háganle como puedan, ¿no? Casi. ¿Cómo? Pues sí, de ahí este avión regresa en 4 o 5 días y pues ya deciden ustedes qué hacer. ¿Y cómo llegar a la frontera entonces? Bueno, la frontera es como si viajáramos de la Ciudad de México a Monterrey, está 8 horas y media. Y hay tres formas en tren, pero el tren hace como 9 horas y media. Otra es en autobús, que se hacen como 9 horas, y en vehículo particular, pero es caro rentar vehículos por allá, se hacen 8 horas y media. 2 compañeros periodistas pues llevaban el recurso para rentar un vehículo, pero hasta ahí digamos que apenas les alcanzaba para rentar el vehículo, y les dije, yo les ayudo con la gasolina. Y hay que hacer inercias periodísticamente, te las tienes que ingeniar, porque yo dije, a ver, Bucarest está muy bonito, está unos edificios preciosos, pero la tragedia no está en Bucarest, la tragedia está en la frontera donde están todos los desplazados. Dije, tenemos que ir ahí, y pues nos fuimos sin dormir, ahí nos ayudamos en la manejada, 8 horas y media, casi sin comer para llegar a este lugar, y llegas y dices, ya llegué, pero con un frío terrible, sin tener ni siquiera dónde dormir, ni qué comer. A esa hora no crean que están abiertas muchos restaurantes. No. Ahí en Europa, y sobre todo en lugares donde hace mucho frío, 6 de la tarde, ¡pum!, empieza a cerrar absolutamente todo. Ahí la misma ayuda humanitaria, pues ayuda a los periodistas internacionales, que les dan un cafecito, que les dan un pan, que estaban, por ejemplo, los israelíes muy amables con los mexicanos. Alguno de ellos veía películas mexicanas y decía que le caían muy bien los mexicanos. En fin, pues de esa manera se las ingenia uno. No se puede uno mover mucho de donde está, porque dices, costó tanto trabajo llegar hasta aquí, que no me puedo mover, ¿no? Entonces, pues ahí está uno estático esperando que lleguen los desplazados y que pueda uno entrevistar, que se dejen entrevistar. Pues así es, y así transcurren 2 o 3 días. Y además con el gran problema de que, como lo mencionabas hace un momento, pues a pesar de que el idioma universal sigue siendo el gringo, el estadounidense, el inglés, simple y sencillamente hay gente que o no quiere, no le gusta, o no lo maneja, o no lo domina, y entonces la comunicación no sigue siendo tan fácil, ¿verdad? No, digo, sí es un problema enorme, pero sobre todo no solamente se enfrenta uno con el problema del idioma, sino también y hay que entenderlo, yo lo entendí muy bien estando ahí, con los problemas emocionales. Muchas veces con verles nada más la cara sabíamos si podíamos entrevistarlos o no. Algunos llegaban un poquito con un rostro más fuerte o con una actitud un poco más fuerte, y curiosamente nada más con observarlos físicamente, por la manera de caminar, sabíamos si nos podían dar alguna respuesta. Algunos nos decían no English, que tenían toda la disposición. Otros sí platicaban. No se detienen mucho a platicar porque tienen la preocupación hacia dónde los van a llevar. Hay camionetas humanitarias de la Cruz Roja que los llevan hacia diferentes campamentos. Algunos no solamente están en Siret, porque ya los pocos hoteles y campamentos que montaron ahí pues ya estaban repletos, se los tienen que llevar un poco más lejos, algunos hasta Bucarest, y otros se los llevaban pues directamente a Hungría o hacia Polonia. Entonces están con ese pendiente de que no se les va a ir el camión, porque ya no quieren caminar más. Muchos caminaron 1, 2 días, 3 días, con niños pequeños y con unos fríos en verdad terribles, y es cuando uno en verdad, y te lo digo, Lalo, se te salen las de cocodrilo, como se dice coloquialmente. Se habló uno empático con esta gente y finalmente nos damos cuenta, Lalo, que somos seres humanos. Es decir, no importa dónde hayamos nacido, no importa que tengamos culturas diferentes, idiomas diferentes, que hayamos nacido en fronteras diferentes, pero humanamente es lo mismo. Están ellos con la preocupación de qué va a pasar con sus esposos, con sus hijos, con su futuro. Y en verdad que es una tragedia enorme, terrible la guerra. Y no se había visto, digamos, número tan grande de desplazados pues desde la Segunda Guerra Mundial. No, sin duda. Si les parece, vamos a hacer
un paréntesis y vamos a ampliar realmente el conocimiento y los efectos que va a tener este conflicto armado en México, porque, pues como lo decías bien, Leonardo, lo decía Stephanie perfectamente bien, estamos del otro lado del mundo. Es un conflicto que nos suena a veces hasta ajeno, pero con repercusiones que ya van a empezar a presentarse más allá del incremento directo de la gasolina, del gas, de los combustibles en general, de la economía se va a ver afectada. ¿Tú lo ves directamente así, Stephanie? ¿Ves una afectación de esta guerra en el continente americano, particularmente en México? Creo que sí, el precio de los barriles de petróleo está subiendo a nivel mundial, el precio del gas también, el precio del trigo, el precio del maíz, y esto lo vamos a sentir en nuestra vida diaria, no solo cuando paguemos la luz o carguemos gasolina, también cuando vayamos a comer tacos y tortas lo vamos a sentir, porque hasta eso el precio va a subir. Sin duda, sin duda. Y estamos viendo también, por ejemplo, una situación muy particular que no habíamos a veces reflexionado en esa región del mundo. El trigo no solamente se utiliza como un producto alimenticio, sino que también lo utilizan para generar energía, según estaba leyendo el otro día. Aquí hemos visto que, pues, más allá de entrar a cuestiones políticas de qué es lo que está pasando en nuestro país, ha habido enfrentamientos entre lo que dice aparentemente el gobierno, y más que enfrentamientos, oposiciones opuestas, y lo que está sucediendo con algunas fracciones de partidos simpatizantes con el gobierno mexicano. Y sobre todo hemos visto ya una participación y un activismo, sí, tanto de los embajadores de Ucrania como del embajador de Rusia aquí en México, Stephanie. Sí, totalmente. Es muy curioso ver que un día el embajador de Rusia estuvo sentado en un lugar en la Cámara de Diputados y al día siguiente el de Estados Unidos en el mismo lugar. Esto habla de las contradicciones que estamos teniendo en términos de política exterior y también de cómo hay una especie de ruptura, porque lo que dice el presidente no lo dice nuestro representante de la ONU, Juan Ramón de la Fuente, y viceversa. Entonces parece que de alguna manera Juan Ramón de la Fuente se está quedando solo en sus esfuerzos y esto es alarmante. Y parece ser que dentro de esa soledad se están dando, por un lado, Juan Ramón de la Fuente y por otro lado, Marcelo Ebrard. Y el presidente, pues bueno, sigue llevando la batuta, pero estos dos piezas importantes dentro del tablero internacional de México parece ser que están actuando solas. ¿Lo ves así? Totalmente de acuerdo, parece que hay dos líneas cuando debería ser una, ¿no? Una política exterior congruente. Y creo que además tenemos que notar que la política exterior se ha vuelto de consumo interno. Esto tenía mucho tiempo que no pasaba en México. Utiliza a Ucrania las mañaneras para polarizar, también para hacer quedar mal a Estados Unidos, ¿no? Y esto es algo que se hacía mucho en Rusia. De hecho, la política exterior siempre ha formado parte del consumo interno por esta visión de imperio que tienen, y hoy lo estamos viendo en México, sobre todo cuando estamos entrando a la curva de la revocación del mandato, y esto obviamente sirve para encender ese nacionalismo mexicano rebelde que cree que es un poquito más libre por poder rebelarse ante las líneas de Estados Unidos. Leonardo, con los mexicanos que tuviste oportunidad de platicar, o con los ucranianos que ya también de alguna manera venían para acá, ¿ellos están enterados de la realidad que se vive en el continente americano? ¿O les sigue siendo ajeno lo que pasa de este lado del mundo? Es interesante la pregunta. Platicaba con dos jóvenes mexicanos, Guillermo y Luz. Estaban, de hecho, a punto de terminar su carrera de músicos en el Conservatorio Nacional de Música en Kiev. Y bueno, pues decían, estamos a un año de terminar. Y yo le dije, pues qué tragedia, como un año. Y cuesta tanto trabajo ingresar a esas escuelas que son las mejores del mundo. Siguen siendo las de la Unión Soviética y ex Unión Soviética, las escuelas de música. Yo le dije, oye, le decía a Guillermo y a Luz, oye, ¿eso no te cambia todo el panorama, toda tu vida? Y me dice, mira, me dice Guillermo, de 21 años, no se compara el esperar tal vez un poco más al ver la tragedia de ver edificios que caen con bombas, de ver a muertos, de ver a heridos,
Y yo le dije, estamos en el aeropuerto en Rumanía, le digo, oye, pero regresas a un país donde finalmente también vivimos nuestras tragedias, nuestros desplazados, nuestras hambrunas. Y me dice, no, me dice, soy consciente de eso. Y me dice, y soy más consciente ahora de la realidad en México. Me dice, curiosamente, me decía, él cuando vives en otro país, ahora lees más como que te entra el cariño por el país. Y leíamos mucho de todo lo que había en nuestro país. Y dice, y nos daba mucha tristeza. Y nos da tristeza ver que de un lado del mundo y del otro lado del mundo hay problemas. Ellos dicen, ¿qué posición jugamos nosotros como ciudadanos? Me dice, en realidad no lo sé. Yo lo único que sé es que quiero colaborar cuando sea músico de conservatorio, tal vez por hacer conciertos, llevar mensajes de paz a México, me dice, por el mundo. Me dice, realmente no lo sé, pero sí tenemos la conciencia de que afectan tanto los conflictos de un lugar como del otro. A veces nos volteamos a ver hacia un lado o hacia los propios conflictos y no volteamos a ver que más allá de nuestras fronteras, pues hay gente también que está sufriendo mucho. Stephanie, cuando tú ves a la embajadora de Ucrania aquí en México, una mujer ante todo con discursos muy emotivos, muy cercana pues a su país, a pesar de los miles de kilómetros que la separan, cuando la ves pidiendo ayuda humanitaria, cuando la ves pidiendo la paz para su región, tú como analista, como conocedora sobre todo de lo que está pasando ahorita en la región, ¿te lleva a creerle a ella o te lleva a creer a una figura como el embajador ruso, que pues ha venido haciendo alianzas, pues por llamarlo de alguna manera, un poco raras? Tu micrófono, Steffi. Creo que la paz siempre debe estar en el centro de los esfuerzos. Debemos enfocarnos a llegar a la paz y no a seguir con la guerra. Creo que eso lo resume todo. Y creo que ya estamos entrando al segundo mes y ya ha sufrido demasiada gente. ¿Cuántos más? Creo que es tiempo de ponerle fin a este conflicto y de que México haga todo lo que esté en su poder para que esto pueda ocurrir. Yo creo que de la mano de las declaraciones de la embajadora de Ucrania, la propuesta que hizo México de la mano de Francia y avalada por Kiev es muy buena y debe de seguir en ese camino para que nuestro país pueda contribuir a la paz, más allá de la ayuda humanitaria que me parece excelente que se esté llevando a cabo. Sin duda, es vital. Tú, Leonardo, con tu experiencia después de haber regresado, ¿México crees que puede tener algún papel fundamental o por lo menos de incidencia al conflicto que se está generando? Me gustaría que sí. Si fuera muy positivo, me gustaría decirte que sí, pero creo que objetivamente es un poco complicado. Creo que nuestro país no tiene todavía la capacidad de resolver sus propios problemas, sus propios conflictos, menos para 130 millones de mexicanos, como para tratar de coadyuvar de una mejor manera con un conflicto internacional. Ya lo ha dicho el presidente, dice, estamos en contra de toda invasión, estamos en contra de toda guerra, pero finalmente respetamos lo que esté sucediendo más allá de nuestras fronteras. El que hayan llevado algo de ayuda humanitaria es bueno, también es paradójico porque no solamente llevaron colchones, llevaron medicamentos y el llevar medicamentos cuando hay muchos millones de mexicanos que tienen carencia al acceso precisamente de medicamentos o de vacunas, pues en verdad es un poquito paradójico, pero bueno, sería peor el decir no vamos a ayudar en algo. Lo importante es que lo siguieran haciendo. Se le está dando bienvenida, digamos, a los ucranianos que vienen con las familias mexicanas. Se le está dando asilo a quienes así lo piden. Yo creo que en lo que le alcanza a nuestro país lo está haciendo, pero el tener una injerencia positiva más allá, yo lo veo complicado. Ya. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando, Steffi, cuando nos damos cuenta que Europa está unificada de alguna manera en la OTAN o como continente, y en América pues hemos visto la opinión de Estados Unidos, de Canadá en algunos momentos, de México un poco, y realmente para abajo del continente, en la zona centro y sur, no hay opiniones? Lo primero que te diría es que es evidente que no estamos viviendo lo mismo. A Europa al principio lo unieron las circunstancias y ahora después del discurso de Joe Biden en Varsovia los ha vuelto a dividir ese discurso. Los primeros en protestar fueron Francia y Reino Unido. Pero más allá de todo esto, el peligro está en su puerta.
Aquí en América no es el mismo caso, y me refiero a América como continente, no como país. No es el mismo caso y por eso es que no se ven las posiciones alineadas, porque no sentimos el peligro a la puerta y no nos pega de la misma manera. Sin embargo, pues los conflictos que estamos viviendo en el continente parece ser que también no son en algún momento, pues no te diría que lejanos, pero en algunos casos pues no son manejados, sobre todo por el gobierno, de manera diferente, porque no hemos visto lo mismo, por ejemplo, la recién elección que se llevó en Chile, el tratamiento que se le dio de parte del gobierno, como el que se dio, por ejemplo, con la también reciente elección en Nicaragua. Parece ser que en México todavía tenemos que ajustar algunas piezas en torno a nuestra política internacional, ¿no? Totalmente. Tiene que haber una mayor congruencia en nuestra política internacional, sobre todo. Yo creo que a estas alturas del partido ya deberíamos de habernos dado cuenta que la peor política exterior es la interior. No se puede tratar a la política exterior como una continuación de la interior. Aquí tenemos que hasta los asuntos del exterior se les trata como a la oposición. Me parece algo que no va con la realidad de este siglo, ni tampoco con la realidad que México necesita, porque sobre todo necesitamos atraer inversiones y eso no ayuda mucho. Ahora, en las diferentes posiciones que hemos tenido, creo que eso va con lo que llamaba Octavio Paz del laberinto de la soledad. Creemos que tenemos tantos problemas que no nos interesamos por el mundo y al final nos encontramos solos porque estamos en Norteamérica, 3/4 partes de nuestro territorio están en Norteamérica, solamente 1/4 en Centroamérica. No nos identificamos mucho culturalmente con Estados Unidos y Canadá, y cuando bajamos más a Centro y Sudamérica tampoco nos aceptan muy bien porque nos ven como norteamericanos. No, sin duda, sin duda. El tiempo, como siempre, nos apremia, pero antes de esto, de que concluya el programa, me gustaría, Leo, preguntarte, ¿tú ves un conflicto todavía de larga duración o lo ves ya de una pronta salida, sobre todo después de esta reunión tan importante que hubo hoy en Turquía? Yo veo, sinceramente, de lo que he leído y lo que hemos sabido de Putin, creo que es un hombre cambiante, que hoy se puede sentar a negociar, efectivamente. El día de mañana no sabemos qué vaya a pasar. Es un hombre que ya venía, digamos, su popularidad a la baja, con muchos problemas económicos en su país. Entonces, veo un poco complicado. No sabemos cómo se va a querer retirar él, aunque alargó su mandato hasta el 2030, me parece, pero finalmente sabe que a lo mejor pues no va a llegar a esos años, 2030, 2035, y pues todo esto que está sucediendo, obedece, creo que a cuestiones más personales de él que de su propia nación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que es un hombre cambiante, bastante cambiante, Putin. Perfecto. Estefi, déjame nada más preguntarte rápidamente, ¿tú ves una salida inmediata después de este martes? Me parece que el conflicto no puede durar mucho tiempo. Yo te diría que a más tardar en mayo podríamos estar viendo la firma de un acuerdo de paz, porque el músculo económico de Rusia no lo aguanta y el de Europa tampoco, por lo cual hay muchos intereses para que esto se lleve a cabo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Bueno, y pues desafortunadamente tenemos que concluir este programa. Le damos las gracias, como siempre, a Stephanie Enaro. Usted la puede leer en el periódico El Economista, pues frecuentemente, y va a gozar tanto leerla como escucharla, como ha sido en esta ocasión aquí en Mega Noticias. Stephanie, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Leonardo, un honor haber podido coincidir contigo. Y bueno, tenemos el gusto también de que nos acompañó en esta mesa Leonardo Ferrera. Usted ya lo vio, un gran periodista, un hombre que está precisamente en busca y tras la noticia todos los días. Leonardo, muchas gracias. Gracias, Lalo, por la invitación. Y bueno, pues Stephanie, igual un honor haber compartido contigo esta mesa. Gracias. Gracias a usted, pero no se vaya. En un momento más vamos a estar aquí a fondo con Yoeli Ramírez. ¿Qué nos tiene, Yoeli? Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Súper importante, en minuto vamos a platicar con familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa para conocer cuál es la expectativa y el impacto de estas revelaciones que hacen el día de ayer este grupo interdisciplinario y el Gobierno de México. Gran tema, estamos atentos y pues
Adelante. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una muy breve pausa. Ya volvemos.